con ese tema. Ahora sí, le damos la bienvenida a la ministra de Seguridad, Sabina Frederick. Ministra, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto saludarla. ¿Qué tal? Buenas noches, Julián. También yo. Bueno, Gracias por el llamado. tenemos muchísimas preguntas para hacerle. En principio, la primera es ¿qué operativos están en marcha en este momento? Sé que se han puesto en las últimas horas en acción diversos procedimientos, sobre todo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la zona del AMBA, teniendo en cuenta lo que han sido las medidas que ha tomado el gobierno esta semana. Sí, bueno, el decreto, este último Sí. decreto, lo mismo que los anteriores, nos pone a nosotros en un lugar de mucha responsabilidad. Por eso es que lo que hicimos a partir del día viernes a las 0 horas es desplegar 10 controles fijos en todo lo que son los accesos del área metropolitana de Buenos Aires. Esos 10 controles fijos están para hacer cumplir la prohibición de circulación de 0 a 6 horas que establece el decreto, que es una prohibición que solo exceptúa a quienes son esenciales o están regresando del trabajo o bien yendo al Sí. trabajo. En el curso de estos 3 días que llevamos, 2 días, por decir 3 días que llevamos de controles, hubo 2 secuestros de vehículos ordenados por el juez Rodríguez en la autopista Riccieri que se produjeron en la madrugada del sábado a la mañana. Además, estamos realizando controles en toda la red de trenes del área metropolitana de Buenos Aires, porque es la Policía Federal la responsable ahí de la seguridad, con personal de Policía Federal en su mayoría y también personal de Gendarmería y Prefectura Naval. En estos casos, los controles se hacen sobre certificado, la gente tiene que llevar el certificado único de circulación. Sí. Sabemos que el transporte público puede ser utilizado por esenciales. Para saber si es eso o no esencial hay que consultar la página de Argentina Gobar, que es importante que la gente lo haga y actualice sus certificados. Y por supuesto también se está haciendo un trabajo disuasorio en todos estos controles, incluyendo la red de transporte tranviario, porque el objetivo del decreto es cuidarnos, no tiene tanto un fin punitivo, aunque por supuesto que si hay que aplicar una sanción, Sí. se aplicará con la intervención de los juzgados. Y también quiero agregar que hay controles aleatorios, dinámicos, que se están haciendo sobre el transporte público de pasajeros, en los puntos en donde estamos haciendo estos controles fijos de 0 a 6, esos controles se convierten en controles dinámicos. Y también estamos haciendo uso del despliegue que tenemos en el Gran Buenos Aires, que son unos 4.000 efectivos de las 4 fuerzas federales, para que también se ocupen de realizar controles en el marco de este nuevo decreto. Ministra, Y para sí. agregar un punto más Sí. que me parece importante, en el día de mañana vamos a realizar una reunión del Consejo de Seguridad Interior con las 24 jurisdicciones del país para coordinar con esas jurisdicciones el apoyo que puedan requerir de las fuerzas federales en los controles que se deban realizar, ya sea en las rutas nacionales donde nosotros estamos, pero también en algunos casos nosotros apoyamos en algunas ciudades que requieren también de un trabajo disuasorio, preventivo y eventualmente punitivo para Sí. hacer cumplir el decreto. ¿Eso es a nivel país o en la zona del AMBA En particularmente? todo el país, en todo En el todo el país. Sí, país. el Bien. Consejo de Seguridad Interior Sí, sí, sí. es el órgano que por la Ley de Seguridad Interior reúne Bien. a todos los distritos del país, o sea, es una reunión de ministros y ministras de seguridad, seguridad y justicia, gobierno según la provincia, Sí. y es a través del cual se coordina el Esfuerzo Nacional de Policía. Así que ahí, durante el día de mañana, esa reunión también tiene la participación de los jefes de las fuerzas federales. En esa reunión terminaremos de ajustar los controles y el apoyo que requieran Sí. otras provincias. Usted hablaba recién, ministra, de el elemento punitivo, ¿no? Es decir, aquel que no cumple, vamos a suponer el caso, un efectivo de una de las fuerzas, haciendo el control correspondiente, descubre que hay una persona que la verdad que no está cumpliendo con lo dispuesto en el decreto. Digo, ¿este decreto del presidente es igual al decreto en términos del elemento punitivo del año pasado o es distinto?
No, en realidad es distinto porque tiene una diferencia que es significativa, que no ordena la retención de vehículos. En el decreto no se establece esa forma de la sanción. De todas maneras, hay que decir algo que es importante, Sí. que es que en cualquier caso, quien define cuál es el criterio o el temperamento a adoptar es el juez interviniente. Ujú. Nosotros hicimos, en el caso del área metropolitana de Buenos Aires, una ronda de consultas a los juzgados que tienen jurisdicción sobre los puntos donde nosotros estamos haciendo los controles, y en términos generales el criterio es, en primer término, que la policía, las fuerzas federales, ¿no?, en nuestro caso, Sí. elaboren un acta donde la persona que está infringiendo el decreto se comprometa a no reincidir. Es decir, que el principal objetivo es que la persona cese en su actitud, ¿sí? En el Bien. caso de que haya reincidencia, Sí. entonces ahí sí el juez ordena otro tipo de medidas que, bueno, cuando se trata de una persona que transita en vehículo, como pasó en la autopista Richieri Sí. en el día de ayer sábado, a las 4 de la mañana, Sí. finalmente el juez Rodríguez ordenó la retención de los vehículos. O sea, eso ¿no? lo ordena el juez Me directamente. parece Claro, me claro. parece importante porque también eso genera, probablemente esas dos personas, Sí. no tengo por acá, probablemente hayan sido personas que ya se habían encontrado cometiendo una infracción en el pasado, o bien el juez indicó que era necesario hacer cumplir con mayor rigor, ¿no?, Sí. el decreto. Estefi. Buenas noches, ministra. ¿Cómo le va? Estefanía Pozo. Estaba pensando en esta especie de relación que se hace siempre entre momentos de crisis económicas y seguridad. ¿Qué está pasando en materia delictiva más allá de la cuestión de los controles que se están haciendo y demás? ¿Hay algún tipo de índice que estén mirando con preocupación? ¿Qué es lo que está pasando en esa materia? Bueno, nosotros tenemos, ahí es interesante la pregunta, nosotros tenemos un seguimiento a través del Sistema Nacional de Información Criminal que nos va dando la información de robos, hurtos y homicidios en todo el país. Esa información consolidada la tenemos solamente del 2020 y lo que nos indica es que ha habido, hace poco, creo que antes de ayer, publicó la ciudad también sus datos. Y en todas las jurisdicciones, en casi todas, lo que se ve es un descenso de los robos y hurtos, pero esto es consecuencia de que hay menos circulación, ¿no? Si uno ve los datos de transporte, por ejemplo, del área metropolitana de Buenos Aires, todavía estamos casi un 40% por debajo de la circulación antes de la declaración de emergencia en marzo del 2020. Entonces, hay una disminución de los robos y hurtos. Eso no quiere decir que no tengamos un problema grave de inseguridad, porque lo que estamos viendo es que hay un incremento de la violencia. Es decir, eso se ve también en los datos de la ciudad y en el país. Ha habido un descenso mucho menos pronunciado de los homicidios, solamente un 1.2%, contra el 30% del descenso total país de los robos. Es decir, y en Ciudad de Buenos Aires un 22% de aumento. O sea que tenemos un problema serio que es de aumento de la violencia y de los homicidios. O sea, los robos, algunos robos son más violentos, y hay también hechos de homicidio que son la gran mayoría que se producen entre personas conocidas. ¿Y eso cómo se soluciona desde el Estado? ¿Cómo se da terminar la idea, Estefanía, en un segundo? Sí. Lo que nosotros podemos hacer, nuestra responsabilidad primaria como Ministerio de Seguridad de la Nación, nos depende a nosotros 90.000 efectivos de las fuerzas federales, es trabajar en los delitos federales, ¿sí? Es decir, en todo lo que hace al narcotráfico, contrabando de mercaderías y granos, tenemos ahí unos resultados interesantes para mostrar, redes de trata, es decir, trabajamos básicamente en tratar de desarticular organizaciones criminales que se dedican al delito complejo. Y apoyamos, por supuesto, como en el Gran Buenos Aires, en Rosario, el trabajo de las policías provinciales, que son las responsables primarias de la seguridad en esas jurisdicciones. Pablo. Ministra, ¿cómo le va? Pablo Ibáñez, ¿cómo la... Leía el planteo que empezó el fin de semana, recién empezaron las restricciones. Uno imagina que en la medida que pasen los días puede empezar o bien a tener mayor efecto o a encontrarse en todo caso la restricción con algún nivel de resistencia. ¿Está
preparado de alguna manera la relación con los ministros de las provincias que se va a reunir mañana y las propias fuerzas federales para eventualmente tener que tener una actitud más proactiva a la hora de garantizar este tipo de restricciones, o hay que prepararse también entendiendo que puede ser que posiblemente sea muy difícil hacer cumplir a rajatabla las restricciones? A ver, nosotros entendemos claramente que el escenario que tenemos hoy es muy diferente del que teníamos en marzo del año pasado o el que tuvimos a lo largo del año pasado. Primero, la verdad que la tasa de contagios es muy alta, la de positividad es muy alta. Ustedes comentaban recién lo que está ocurriendo con la terapia intensiva, que quedan en algunas jurisdicciones pocas camas libres, y al mismo tiempo estamos vacunando, lo cual es de alguna manera uno de los argumentos centrales de este decreto, ¿no? Dar tiempo para acelerar el proceso de vacunación. Pero también sabemos, que es un poco lo que vos planteabas, Pablo, que hay, por supuesto, en la gente más impaciencia, más intolerancia, pero hay también miedo, ¿no? Y es un miedo lógico que nos sirve justamente para cuidarnos. Y yo creo que hay que reforzar en este momento la confianza hacia el gobierno nacional y hacia el presidente, que ha tomado una decisión medida, razonable, tratando de tocar lo menos posible la activación económica, que sabemos que está en una situación, o está en una situación, hay índices que permiten ver la ligera reactivación, pero que ha estado en una situación crítica. Y creo que hay que pedirle a la gente, a la ciudadanía, a los compatriotas, confianza, también miedo porque ese miedo nos ayuda a cuidarnos, y tolerancia. Ahora, simultáneamente, como tenemos claro ese escenario y esa impaciencia de la gente, nosotros hemos conversado en la reunión que tuvimos el jueves profundamente sobre este tema con los jefes de las fuerzas federales, para que le transmitan al personal la importancia de que ellos también contemplen, ¿no?, la situación particular que estamos atravesando y redoblen su paciencia y su respeto, ¿no?, que es muy importante, sí. Y pidan también a la ciudadanía respeto. Bien. Quiero agregar una cuestión importante. En el día de mañana, durante esta reunión que se va a hacer del Consejo de Seguridad Interior, va a estar interviniendo el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, con quien trabajamos en una serie de recomendaciones para las fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales, que están dirigidas un poco a eso. Primero, al trabajo respetuoso de las fuerzas, y también indicarle a la población de que cualquier medida que las fuerzas tomen, sean federales o provinciales, siempre es con la intervención del juzgado. Así que nosotros estamos trabajando en un contexto particular, sabemos el escenario en el que estamos, y bueno, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance y más para eso, y esto es lo que se va a transmitir en el día de mañana en la reunión con los ministros y ministras de las 24 jurisdicciones del país. Gabriel. Ministra, Gabriel Morín lo saluda. Una pregunta. Primero, ¿qué porcentaje de las fuerzas federales ya están inoculados, ya están vacunados o están con una primera barrera de protección? Y en segundo término, si ustedes ya evalúan, ya tienen un plan o una estrategia o una hoja de ruta en caso de que las medidas se vuelvan más restrictivas todavía. El total del personal vacunado de las fuerzas federales, nosotros tenemos 90.000 efectivos, hay aproximadamente 14.000 vacunados. Nosotros trabajamos directamente con el Ministerio de Salud de la Nación, que es el que nos provee vacunas para la vacunación en el área metropolitana de Buenos Aires. Hay 4 centros de vacunación que son nuestros, y en las provincias la vacunación depende de los referentes que son responsables de la vacunación en cada provincia. Hay provincias en donde, como por ejemplo Formosa, se completó la vacunación de casi todo el personal que está en la frontera, en la zona de Clorinda. Misiones empezó a vacunar la semana pasada también al personal de la frontera, y lo mismo Salta, que para nosotros es el personal que está con mayor riesgo. Pero vamos avanzando al ritmo que va avanzando
el resto de la vacunación, así que nada, creemos que en la medida en que, por supuesto, vayan habiendo vacunas, nosotros vamos a seguir con el ritmo que tenemos, que nos permite inocular y proteger a las fuerzas de seguridad federales. Ministra, respecto de... Sí. Respecto de la otra pregunta que me hacías, Gabriel, nosotros la verdad es que estamos muy concentrados en la situación actual, es decir, en la responsabilidad que tenemos que asumir en este momento. Fuimos responsables de los controles más rígidos que se hicieron durante la primera etapa del aislamiento, así que tenemos capacidad para llevar adelante otro tipo de controles, pero confiamos en que este decreto realmente lo que hace es invocar la responsabilidad de la ciudadanía, y me parece que lo que tenemos que conseguir es que la gente se cuide, y se cuide no solo cuando viaja en colectivo o, digamos, respetando los protocolos en sus lugares de trabajo, sino hay que leer el decreto que comienza diciendo cuáles son las medidas de cuidado permanentes que tiene que adoptar la ciudadanía, y sobre todo al interior de los hogares. Por eso las reuniones sociales están prohibidas, se exige el barbijo, airear los lugares en donde uno está con otras personas, lavarse las manos, en fin. Esas son medidas que el uso del barbijo es fundamental, el uso correcto del barbijo es fundamental todo el tiempo que uno esté interactuando con quienes no son parte de su burbuja. Ministra, le agradecemos muchísimo el contacto con nosotros, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Que tengan una buena noche. Muchas gracias.